Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ha llegado un enjambre de palabras, el podcast dedicado a la lectura de textos indispensables que nos ayudan a ubicarnos un poco mejor en este mundo sin sentido. Sean todos bienvenidos y gracias por su atención. 10.000 antes de Jesucristo, la geología de la moral, es la meseta número 3. ¿Por quién se toma la tierra? El profesor Challenger, el mismo que consiguió hacer brama a la Tierra con una máquina dolorífica en las condiciones descritas como por Conan Doyle, después de haber cambiado varios manuales de geología y biología de acuerdo con su humor simiesco, dio una conferencia. Explicó que la Tierra, la desterritorializada, la glacial, la molécula gigante, era un cuerpo sin órganos. Este cuerpo sin órganos estaba atravesado por materias inestables no formadas, flujos en todos los sentidos, intensidades libres o singularidades nómadas, partículas locas o transitorias, pero de momento ese no era el problema, porque en la Tierra se producía al mismo tiempo un fenómeno muy importante, inevitable, beneficioso en algunos aspectos, perjudicial en muchos otros. La estratificación. Los estratos eran capas, cinturas, consistían en formar materias, en aprisionar intensidades o en fijar singularidades en sistemas de resonancia y de redundancia, en constituir moléculas más o menos grandes en el cuerpo de la Tierra y en hacer entrar estas moléculas en conjuntos molares. Los estratos eran capturas, eran como agujeros negros u oclusiones que se esforzaban en retener todo lo que pasaba a su alcance. Nota de página 1. Dice Roland omnis l'univers es métaphores. Una estrella que ha caído por debajo del rayo crítico constituye lo que se denomina un agujero negro, astro-ocluido. Esta expresión significa que todo lo que se envía hacia ese objeto ya no puede salir de él, es pues perfectamente negro, porque no emite ni refleja ninguna luz. Actuaban por codificación y territorialización en la Tierra, procedían simultáneamente por código o por territorialidad. Los estratos eran juicios de Dios, la estratificación general era el sistema completo del juicio de Dios, pero la Tierra o el cuerpo sin órganos no cesaba de sustraerse al juicio, de huir y desestratificarse, de descodificarse, de desterritorializarse. Challenger citaba una frase que afirmaba haber encontrado en un manual de geología y que había que aprender de memoria porque solo más tarde se podría comprender. Una superficie de estratificación es un plano de consistencia más compacto entre dos capas. Las capas eran los estratos iban de dos en dos, cada uno servía de sustrato para el otro. La superficie de estratificación era un agenciamiento maquínico que no se confundía con los estratos. El agenciamiento estaba entre dos capas, entre dos estratos. Tenía pues una cara orientada hacia los estratos, en ese sentido era un interestrato. Pero también tenía una cara orientada hacia otro lado, hacia el cuerpo sin órganos o el plano de consistencia. En ese sentido era un metaestrato. En efecto, el propio cuerpo sin órganos formaba el plano de consistencia que devenía compacto o se espesaba a nivel de los estratos. Dios es bogavante o una doble pinza, un double bind. Término acuñado por Gregory Bateson, nació una teoría de la esquizofrenia para indicar una situación de doble vínculo afectivo contradictorio que coloca al sujeto en una situación sin salida. No solo los estratos van por lo menos de dos en dos, sino que en otro sentido cada estrato es doble. Tendrá varias capas. En efecto, cada estrato presenta fenómenos constitutivos de doble articulación. Articulad dos veces, BA, lo que no quiere decir en modo alguno que los estratos hablen o sean lenguaje. La doble articulación es tan variable que no podemos partir de un modelo general, sino tan solo de un caso relativamente simple. La primera articulación seleccionaría o extraería de los flujos partículas inestables, unidades moleculares o cuasimoleculares metaestables, sustancias a las que impondría un orden estadístico de uniones y sucesiones, formas. La segunda articulación sería la encargada de crear estructuras estables, compactas y funcionales, formas, y construiría los compuestos molares en los que esas estructuras se actualizan al mismo tiempo, sustancias.
Así, en un estrato geológico, la primera articulación es la sedimentación, que amontona unidades de sedimentos cíclicos según un orden estadístico. El flash, con su sucesión de areniscas y de esquicios. La segunda articulación es el plegamiento, que crea una estructura funcional estable y asegura el paso de los sedimentos a las rocas sedimentarias. Vemos pues que las dos articulaciones no se distribuyen, una para las sustancias y otra para las formas. Las sustancias tan solo son materias formuladas. Las formas implican un código, modos de codificación y de descodificación. Las sustancias como materias formadas se refieren a territorialidades, a grados de desterritorialización y desterritorialización. Ahora bien, hay código y territorialidad para cada articulación. Cada articulación implica de por sí forma y sustancia. De momento solo se podía decir que cada articulación le correspondía a un tipo de segmentaridad o de multiplicidad, uno flexible, más bien molecular y únicamente ordenado, otro más duro, molar y organizado. En efecto, aunque la primera articulación no careciese de interacciones sistemáticas, era sobre todo al nivel de la segunda donde se producían los fenómenos de centrado, unificación, totalización, integración, jerarquización, finalización, que formaban una sobrecodificación cada una de las dos articulaciones establecidas entre sus propios segmentos relacionales binarios. Pero entre los segmentos de una y los segmentos de otra existían relaciones biunívocas según leyes mucho más complejas. En general, la palabra, entre comillas, estructura, podía designar el conjunto de esas uniones y relaciones, pero era iluso creer que la estructura fuese la última palabra de la Tierra. Ni siquiera era seguro que las dos articulaciones se distribuyesen simplemente según la distinción de lo molecular o de lo molar. Dejando de lado la inmensa diversidad de estratos energéticos, físico-químicos, geológicos, se llegaba a los estratos orgánicos o a la existencia de una gran estratificación orgánica. Pues bien, el problema del organismo, ¿cómo hacer un organismo al cuerpo?, era una vez más el de la articulación, el de la relación articular. Los dogones, que el profesor conocía bien, lo planteaban de la siguiente manera: un organismo advenía al cuerpo del herrero, bajo el efecto de una máquina o de un agenciamiento maquínico que efectuaba en él la estratificación. En el choque, la masa, el yunque, le habían partido los brazos y las piernas a la altura de los codos y de las rodillas que hasta ese momento no tenía. Recibía así las articulaciones propias de la nueva forma humana que iba a extenderse sobre la tierra y que estaba destinada al trabajo. Con vistas al trabajo, su brazo se había plegado, pero evidentemente reducir la relación articular a los huesos solo era una manera de hablar. Era el conjunto de organismo el que había que considerar bajo la forma de una doble articulación y a niveles muy diferentes. En primer lugar, el nivel de la morfogénesis. Por un lado, las realidades de tipo molecular, las relaciones aleatorias, están incluidas en fenómenos de masa o conjuntos estadísticos que determinan un orden. La fibra proteica y su secuencia o segmentaridad por el otro. Esos mismos conjuntos están a su vez incluidos en estructuras estables que eligen los compuestos estereoscópicos, que forman órganos, funciones y relaciones, que organizan mecanismos molares e incluso distribuyen centros capaces de sobrevolar las masas, de vigilar los mecanismos, de utilizar y de reparar la maquinaria, de sobrecodificar el conjunto, el replegamiento de la fibra en estructura compacta, la segunda segmentariedad, sedimentación y plegamiento, fibra y replegamiento. Pero al otro nivel, la química celular, que regula la constitución de las proteínas, también produce por doble articulación. Esta se produce en el interior de lo molecular entre pequeñas y grandes moléculas, segmentaridad por modificaciones sucesivas y segmentaridad por polimerización. En un primer tiempo, los elementos extraídos del medio son combinados mediante una serie de transformaciones. Toda esta actividad emplea varias centenas de reacciones, pero, a fin de cuentas, aboca a la producción de un número ilimitado de pequeños compuestos, tan solo unas decenas. En el segundo tiempo de la química molecular, las pequeñas moléculas son reunidas para la producción de las grandes. Gracias a la polimerización de unidades enlazadas por sus extremidades, se forman las cadenas que caracterizan las macromoléculas. Así pues, los dos tiempos de la química celular difieren a la vez por su función, sus productos, su naturaleza. El primero cincela motivos químicos, el segundo los reúne. El primero forma compuestos que solo tienen una existencia temporal, puesto que constituyen intermediarios en la vía de la biosíntesis. El segundo crea productores estables. El primero actúa por una serie de reacciones distintas, el segundo por la repetición de la misma. Nota de página 4. François Jacob, La logique du vivant.
Por último, a un tercer nivel del que depende la propia química celular, el código genético es a su vez inseparable de una doble segmentaridad o de una doble articulación que se produce ahora entre dos tipos de moléculas independientes. Por un lado, la secuencia de las unidades proteicas, por el otro, la de las unidades nucleicas, presentando las unidades de un mismo tipo relaciones binarias y las unidades de distinto tipo relaciones biunívocas. Siempre hay, pues, dos articulaciones, dos segmentaridades, dos tipos de multiplicidad, cada una de las cuales emplea formas y sustancias, pero esas dos articulaciones no se distribuyen de forma constante, incluso en el seno de un determinado estrato. El público, más bien malhumorado, denunciaba muchas cosas mal comprendidas, muchos contrasentidos y hasta falsedades en la disertación del profesor, a pesar de las autoridades en la materia que invocaba, llamándolos sus amigos, incluso a los dogones. Más tarde las cosas se pondrían todavía mucho peor. El profesor se jactaba cínicamente de crear a costa de los demás, pero sus creaciones casi siempre eran engendros, excrescencias, piezas y fragmentos, cuando no estúpidas vulgarizaciones. Además, el profesor no era geólogo, ni biólogo, ni siquiera lingüista, etnólogo o psicoanalista. En realidad, hacía mucho tiempo que nadie sabía cuál era su especialidad. De hecho, el profesor Challenger estaba doblemente articulado, lo que no facilitaba las cosas. Nunca se sabía cuál de los dos estaba presente. Él tendría que haber inventado una disciplina que denominaba de diversas maneras: rizomática, estratoanálisis, esquizoanálisis, nomadología, micropolítica, pragmática, ciencia de las multiplicidades, pero cuyos fines, método y razón no estaban claros. El joven profesor Alaska, alumno predilecto de Challenger, intentó hipócritamente defenderlo, explicando que el paso de la articulación a otra en un estrato determinado era fácilmente verificable, puesto que siempre se producía por pérdida de agua. En genética como en biología, e incluso en lingüística, en la que se medía la importancia del fenómeno saliva perdida, Challenger se sintió ofendido y prefirió citar a su amigo. Eso decía el geólogo danés espinosista Helmsleb, príncipe taciturno, descendiente de Hamlet, que también se ocupaba del lenguaje, pero precisamente para extraer de él la estratificación. Helmsleb había sabido construir toda una cuadrícula con las nociones de materia, contenido, expresión, forma y sustancia. Esos eran los strata, decía el cuate. Pues bien, esta cuadrícula tenía la ventaja de romper con el dualismo forma-contenido, puesto que existía tanto una forma de contenido como una forma de expresión. Los enemigos del cuate consideraban que eso solo era una manera de rebautizar las desacreditadas nociones de significado y significante, pero en realidad era algo muy distinto. A pesar del propio Helmsleb, la trama tenía otro alcance, un origen distinto del lingüístico, o lo mismo había que decir de la doble articulación, si el lenguaje tenía una especificidad, y por supuesto la tenía. Esta no consistía en la doble articulación ni en la cuadrícula del cuate, que eran caracteres generales del estrato. Llamábase materia al plan de consistencia o cuerpo sin órganos, es decir, el cuerpo no formado, no organizado, no estratificado o desestratificado, y a todo lo que circulaba por ese cuerpo, partículas submoleculares o subatómicas, intensidades puras, singularidades libres, prefísicas y previtales. Llamábase contenido a las materias formadas, que como consecuencia debían ser consideradas entre dos puntos de vista: desde el punto de vista de la sustancia, en la medida en que esas materias eran escogidas, y desde el punto de vista de la forma, en la medida en la que eran seleccionadas en cierto orden, sustancia y forma de contenido. Llamábase expresión a las estructuras funcionales, que a su vez debían ser consideradas desde dos puntos de vista: entre la organización de su propia forma y el de la sustancia, en la medida en que formaban compuestos, forma y sustancia de expresión. En un estrato siempre había una dimensión de lo expresable o de la expresión como condición de la invariancia relativa. Por ejemplo, las secuencias nucleicas eran inseparables de una expresión relativamente invariante, gracias a la cual determinaba dos compuestos, órganos y funciones del organismo. Nota de página 5. François Jacob, Le modèle linguistique en biologie critique. El material genético desempeña dos papeles. Por un lado, debe ser reproducido para que se transmita a la generación siguiente. Por el otro, debe ser expresado para determinar las estructuras y las funciones del organismo. Interesante.
Expresar siempre es cantar la gloria de Dios. Si todo estrato es un juicio de Dios, no solo las plantas y los animales, las orquídeas y las avispas, las que cantan o se expresan, también lo hacen las rocas e incluso los ríos, todas las cosas estratificadas de la tierra. Así pues, la primera articulación concierne al contenido y la segunda a la expresión. La distinción entre las dos articulaciones no se establece entre formas y sustancias, sino entre contenido y expresión, no teniendo la expresión menos sustancia que el contenido y el contenido menos forma que la expresión. Si la doble articulación coincide unas veces con lo molar y lo molecular y a veces no, es precisamente porque el contenido y la expresión unas veces se distribuye así y otras de la otra forma. Entre el contenido y la expresión nunca hay correspondencia ni conformidad, sino únicamente isomorfismo con presuposición recíproca. Entre el contenido y la expresión, la distinción siempre es real por diversas razones, pero no se puede decir que los términos preexistan a la doble articulación. Ella es la que los distribuye según su trazado en cada estrato y la que constituye su distinción real. Entre la forma y la sustancia, por el contrario, no hay distinción real, sino únicamente mental o modal. Al no ser las sustancias más que materias formadas, no se podía concebir sustancias sin forma, incluso si en ciertos casos lo inverso era posible. Incluso en su distinción real, el contenido y la expresión eran relativos. Primera y segunda articulaciones debían también entenderse de manera totalmente relativa. Aún en su poder de invariancia, la expresión era una variable, tanto como el contenido. Contenido y expresión eran las dos variables de una función de estratificación. No solo variaban de un estrato a otro, sino que se dispersaban de una en la otra, se multiplicaban o se dividían hasta el infinito en un mismo estrato. En efecto, como toda articulación es doble, no hay una articulación de contenido y una articulación de expresión, sino que la articulación de contenido no sea doble por su cuenta y al mismo tiempo esté constituyendo una expresión relativa en el contenido, y sin que la articulación de expresión no sea doble a su vez y al mismo tiempo esté constituyendo un contenido relativo en la expresión. Por eso, entre el contenido y la expresión, entre la expresión y el contenido, hay estados intermediarios, niveles, equilibrios e intercambios por los que pasa un sistema estratificado. En resumen, existen formas y sustancias de contenido que tienen un papel de expresión respecto de otras, e inversamente en el caso de la expresión. Estas nuevas distinciones no coinciden, pues, con las de las formas y las sustancias en cada articulación, sino que más bien muestran cómo cada articulación es ya o todavía doble. Lo vemos perfectamente en el caso del estrato orgánico. Las proteínas de contenido tienen dos formas, una de las cuales, la fibra replegada, requiere un papel de expresión funcional respecto de la otra. De igual modo, en el caso de los ácidos nucleicos de expresión, articulaciones dobles hacen que ciertos elementos formales y sustanciales desempeñen un papel de contenido respecto de otros. No solo la mitad de la cadena que es reproducida por la otra deviene contenido, sino que la propia cadena reconstituida deviene contenido respecto del, entre comillas, mensajero. En un estrato hay dobles pinzas, double binds, bogavantes por todas partes, en todas las direcciones, una multiplicidad de articulaciones dobles que unas veces atraviesan la expresión, otras el contenido. Por todas esas razones, no había que olvidar la advertencia de Helmsley. Los mismos términos de plan de expresión y de plan de contenido han sido elegidos según el uso corriente y son totalmente arbitrarios. Ateniéndose a su definición funcional, es imposible sostener que sea legítimo llamar a una de esas variables expresión y a la otra contenido, y no a la inversa. Solo pueden ser definidas como solidarias una de otra, ni una ni otra puede ser definida de una forma más precisa. Consideradas separadamente, solo se las puede definir por oposición y de manera relativa, como funtivos de una misma función que se opone el uno al otro. Debemos combinar aquí todos los recursos de la distinción real, de la presuposición recíproca y del relativismo generalizado. Nota de página 6. Louis Helmsley, Prolongement à une théorie du langage.